Ya, esto comenzó a agudizarse el viernes cuando comenzaron a llegar los correos a los miles de afiliados y ahora resulta que parlamentarios van a pedir una sesión especial para que el gobierno explique el fallo y la fórmula utilizada para el pago de las ISAPRES a los afectados por cobros excesivos. Ex autoridades de salud aseguran y de alguna manera ponen las cosas en su lugar porque advierten que esta situación es responsabilidad también del Congreso. Para muchos puede ser una mecha encendida ahí que en algún minuto puede explotar por la frustración de la gente ante esta noticia y por confrontarla con el alza muy fuerte en los planes que ha habido este año. Claro, el Congreso es responsable de la ley corta de ISAPRES que buscó darle viabilidad a este fallo de la Corte Suprema que según todos los actores políticos, si no se hacía de esta manera, iba a hacer colapsar el sistema privado de salud, pero hubo cosas en esa fórmula que, por ejemplo, no estableció mínimos de devolución. Por lo tanto, ya hemos visto que en un plazo de 13 años hay personas que van a recibir mensualmente 1.000 pesos, digamos, ¿no? Lo que resulta derechamente ofensivo e insultante. Así que vamos a ver qué pasa. Benjamín Quintero nos va a contar el detalle. Devoluciones con letra chica. Así al menos han catalogado al reintegro de cobros en exceso por parte de las ISAPRES, los cuales comenzaron a ser notificados a los afiliados en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema y la ley corta despachada en mayo por el Congreso. Este proceso, que involucra un monto total de $1.200 millones, se extenderá por hasta 13 años en el caso de los menores de 60 años. Los cotizantes no han recibido bien esta implementación debido a que acusan cuotas mensuales consideradas como insignificantes, en algunos casos de apenas 1.000 pesos. Para muchos, la sensación de injusticia prevalece, ya que, según denuncian, las devoluciones no compensan los montos cobrados en exceso y más parecen un salvataje a las ISAPRES. Dieron esta, entre comillas, solución que al final van a pagar lo que deben en cuotas, en algún caso irrisorias de 1.000 pesos. Me parece que es horrible porque hay como no sé cuántas cuotas que no van a devolver la plata. No tiene sentido. La ISAPRES, si tienen deuda con nosotros, pudieran pagarnos de una sola vez y salir de esa deuda sin ningún inconveniente. Voces críticas como la del ex superintendente de salud Patricio Fernández han cuestionado la gestión del Ejecutivo en este proceso. Fernández afirmó que los plazos excesivos y las cuotas mínimas reflejan una falta de consideración hacia las expectativas de los afiliados en una ley presentada por el gobierno y que fue discutida por los parlamentarios. Obviamente quien tiene la mayor responsabilidad del Poder Ejecutivo es el que tiene la facultad privativa de iniciar los proyectos de ley sobre materias que recaen sobre seguridad social, no obstante que se formó un comité de expertos en su momento y el gobierno no aceptó todas las soluciones ahí establecidas. Al respecto, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, defendió la ley corta, argumentando que logró un avance entre las devoluciones ordenadas por la Corte Suprema y la estabilidad financiera de las aseguradoras. Desde el ámbito legislativo, diversas reacciones han surgido frente a esta problemática. Parlamentarios de distintos sectores han manifestado inquietudes sobre la implementación de esta ley, subrayando la necesidad de fiscalizar rigurosamente el proceso de devoluciones y la situación financiera de las ISAPRES. Así lo aseguraron los expresidentes de la Comisión de Salud de ambas cámaras, quienes estuvieron a cargo de esta discusión, Ana María Gasmuri y Juan Luis Castro. No es una buena ley, pero sin duda es significativamente mejor de lo que era cuando ingresó y mucho mejor de cómo salió del Senado, proponiendo un verdadero perdonazo que hoy día tendría aún más indignados a los usuarios. Fue en los posteriores trámites dentro del Congreso donde se logró un acuerdo para asegurar el pago de la deuda y la sostenibilidad del sistema, evidentemente no en las condiciones que nos hubiese gustado. Advertimos que esto podría ser un boomerang, en el sentido de que la ley implementara un fallo, pero no generando el resarcimiento de las personas. En tanto, desde la Democracia Cristiana anunciaron que van a solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputados para evaluar el cumplimiento de esta normativa. Según declaró el presidente de la colectividad, Alberto Undurraga, la intención es garantizar que el proceso se ajuste a las expectativas ciudadanas y evitar que los afiliados continúen enfrentando situaciones de inequidad. Daniel Neira, Benjamín Quinteros, ADN. Yo decía antes del informe de Benjamín Quintero, Paula, que aquí puede haber una mecha que se encienda o que explote en algún minuto. La verdad es que el mismo viernes, ya entre jueves y viernes, esto empezó a explotar con la furia realmente de miles de personas que aquí nos hicieron llegar además miles de mensajes quejándose por las cartas que les llegaron de sus ISAPRES advirtiéndoles sus planes de pago. Yo tengo la mía aquí, por ejemplo, en pantalla, me tienen que devolver 7,26 UF. Que son como 250 lucas, más o menos. ¿Qué? Plan de pago, primera cuota en diciembre,
0,556 UF, o sea, como está tan mal. media UF. 17.000 pesos. 18.000 pesos. Sí. Y después, durante los siguientes 74 meses, 0,003 UF, o sea, 114 pesos con 75 centavos. Uno ve esto y no puede no pensar que esto es una burla, que es una bofetada, que es un insulto. Pero porque uno no se Porque puede entonces, olvidar... ¿para qué lo hacen? O sea, Exacto, que aquí uno no se puede olvidar como del marco de esto, que es lo que hemos puesto sobre la mesa permanentemente, que es plata que nos cobraron de más. claro. Es ese el ejercicio que se está haciendo y nos van a devolver 120 pesos más. Claro, y lo que nos cobraron de más, se cobró de más en una cuantía mucho mayor cada vez que nos cobraban. Claro, ¿no es cierto? exacto. Y además ahora nos lo están cobrando de nuevo porque recordemos que esto es fruto del proyecto del gobierno de ley corta. Incluso el gobierno rechazó el acuerdo técnico que hubo en el Senado, que reclutó para esos fines una comisión de expertos transversal que representaba a cada uno de los senadores integrantes de la Comisión de Salud, que presentó otra propuesta que conceptualizaba de otra manera esta deuda y que sin duda La mutualización. la mutualización se traducía efectivamente en una deuda menor, pero una deuda menor tal vez de la que nadie de nosotros tenía conciencia antes y que tal vez hubiera sido mejor solución asumirla como una deuda menor, por lo tanto un compromiso menor, pero que no nos hubieran subido los planes. Si yo creo que lo peor de la ley corta no es tanto esta devolución, frente a la cual tantos están rasgando vestiduras ahora y nosotros mismos las rasgamos porque nos encontramos con este plan de pago ridículo. Lo peor de todo es lo que nos subieron los planes, porque esta devolución es irrisoria, entonces da lo mismo tenerla o no tenerla. Para algunos es más conveniente y tienen que recibir unas cantidades un poco mayores, a los cuales les cobraron más en exceso también en su minuto. Para otros nada. Pero el alza en los planes es mucho más contundente y es una platita chin chin que nos están cobrando ahora todos los meses porque los planes subieron y subieron de manera muy importante. Sí, claro. Entonces, la mutualización famosa, si bien implicaba, si ustedes quieren, una deuda menor y unas devoluciones aún menores que esta. Y a eso se le llamaba como el perdonazo. El perdonazo. Efectivamente algo de eso tiene. Claro, pero a cambio tenía como costo una alza mucho menor o casi inexistente de los planes. Pero entre medio, para tener estas devoluciones absurdas, realmente insultantes, lo que tenemos en contra es tanto peor que este insulto. Es el insulto de las alzas violentas de planes que hemos sufrido este año. Una primera que fue adelantada por enero del año pasado, desde este mismo año que está terminando, hace ya casi un año, y la otra ahora recién, por octubre, ¿no? Ahora cuando se dispararon de nuevo los planes. Todos recibimos esas cartas de adecuación. Entonces son bien cara de palo, digámoslo con todas sus letras, los parlamentarios que ahora se quejan, igual como en la mitad del año se quejaban por el subsidio eléctrico, por el alza eléctrica que ellos habían aprobado. Sí, claro. Parlamentarios, ustedes aprobaron esta ley, el Ejecutivo la presentó, el Ejecutivo propuso esta forma de hacerlo, es culpa del gobierno, con todas sus letras también, y los parlamentarios lo aceptaron. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo rechazó la otra fórmula, que es la que estamos aludiendo, que significaba, sí, un mayor perdonazo, pero al menos evitar un alza tan fuerte. Claro, porque ahora los parlamentarios aparecen señalando que van a pedir una sesión especial, que suena bien grandilocuente, pero para que nosotros sepamos, una sesión especial es una reunión de una Cámara completa del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, en la que cita ministros o cita a otras autoridades, y en esa sesión especial se puede reclamar. Se puede volver a hablar, volver a exigir explicaciones, entregar algún oficio a la Superintendencia de Salud. Estoy inventando, pero no es más que eso. Esto ya es una norma que determina que las devoluciones se hacen. La primera en excedentes de 3 modalidades. La primera, que es la que estamos viendo, en excedentes de manera mensual en hasta 13 años. El segundo, que es la modalidad a la que menos ISAPRES se han acogido, Mauricio, que es este llamado pronto pago, en el que la ISAPRE acuerda con el afiliado el pago total de la deuda en una cuota, pero aplicando una especie de descuento. Y la tercera, con la entrega de un bono de deuda transable en el mercado financiero. Pero la primera fórmula es la que adoptaron casi todas las ISAPRES. Y uno dice, cuando habla de las ISAPRES, efectivamente la mayoría de los chilenos no están en este sistema de salud. La mayoría de los chilenos están en el sistema de salud de FONASA. De todas maneras, estamos hablando de millones considerables de personas que sí están afiliados al sistema de salud privada, y la indignación es general. Estés en FONASA o estés en ISAPRE, porque en el fondo lo que te muestra es que la justicia determina que a mí me indemnicen de alguna manera, y finalmente termina siendo esta fórmula insultante la que yo mismo voy a terminar pagando
lo que a mí mismo me cobraron de más, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si entre medio eres parte de los que ya se fugaron a FONASA? Sí, claro. ¿Qué pasa con los que hoy se estén desafiliando de la ISAPRE para irse a FONASA? ¿Va a ser FONASA la que le va a pagar la deuda? No, pues tiene que ser la misma ISAPRE. Exacto. ¿Los va a perseguir para pagarle? El punto es que esto ya está. Por más que escuchemos a parlamentarios decir, salvo que se modifique la norma, digamos, ¿no? Salvo que se vuelva a modificar la ley, pero aquí ya están corriendo plazos de implementación que están en una norma promulgada, que es la ley corta de ISAPRE, y esto está en plena marcha, digamos. Aquí lo que se está intentando es implementar ese fallo de la Corte Suprema con este tipo de fórmulas en el caso de las devoluciones, pero lo que decías tú también antes, las alzas y las bajas de planes, porque Sí, van a subir y después van a bajar para compensar. O sea, yo habría preferido 1000 veces que no me devolvieran nada, a que me devuelvan esta miseria, y que no me subieran el plan. Sí. Bueno, esto sí.